Hi everybody, curso cuarto medio A, Miss Cecilia Olivares. Unit 2, Discovering and Creation. El objetivo de esta unidad es distinguir entre lo que es un descubrimiento y un invento, identificar acciones o procesos en que el sujeto es desconocido o no es importante. Contenido, vocabulario temático de la unidad, palabras, frases y expresiones. Passive voice. Discovery and inventions. A discovery is a thing which is discovered by someone which is already existing in nature. Inventions is a new thing invented by a person. Tenemos que un descubrimiento es una cosa la cual es descubierta por alguien, la cual ya existía en la naturaleza. En cambio, el invento es una nueva cosa inventada por una persona. For example, the computer, invented by Charles Babbage in the year of 1822. It was made in Cambridge, England. For this reason, the computer is an invention. DNA, discovered by Watson and Crick in 1953. This is a discovery. Electric washing machine invented by Alva G. Fisher in 1908 in Chicago. This is an invention. Passive voice. Ahora vamos a ver un temita que es un poco complicado al explicar, pero ya cuando uno capta de qué se trata puede hacer muy bien las oraciones. Passive voice versus active voice. La voz activa es aquella en la cual está sujeto, verbo, complemento, como vemos en la primera parte. Tom eats the cake. Esta sería la voz activa. Y la voz pasiva es aquella en la cual el sujeto no es importante, sino que aquí lo importante es el objeto. ¿Ya? Tenemos, Tom come el queque. Entonces nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que come Tom? El queque. Entonces, the cake vendría siendo el objeto y acá como está en presente, tiene que ir seguida por el verbo to be y el verbo en participio, es decir, en la tercera columna. Y quedaría, the cake is eaten by Tom. ¿Por qué valís? Porque está en singular, the cake. Y acá tiene que ir en la tercera persona singular. La voz pasiva es más común en textos escritos más que cuando uno habla. Esto suena un poquito más informal. Por esa razón nosotros lo podemos encontrar en reportes de crímenes o procedimientos legales, en los reportes de los diarios, en los escritos científicos, en los anuncios, en las noticias. La voz pasiva es usada
cuando uno está más interesado en lo que sucede, en lo que le sucede a una cosa. También se puede mencionar en la voz pasiva quién es la persona que realizó la acción, utilizando la preposición by. For example, aquí tenemos una voz activa que dice, magazines use pop singers as model. La tenemos que transformar a voz pasiva. Lo primero que tenemos que ver que, bueno, lo que dice, las revistas usan cantantes pop como modelo. Entonces la pregunta es, ¿a quién usan las revistas como modelos? A los pop singers. Entonces, pop singer va a ser el objeto. Comenzamos con esto, pop singer. De ahí nos damos cuenta que la oración está en presente, ¿ya? Por lo tanto, vamos a usar el verbo to be en presente. Pero como son varios cantantes, vamos a utilizar el are. Y después el verbo en la tercera columna, use. Quedaría entonces, pop singers are used as models by magazine. Los cantantes pop son usados como modelos por las revistas. Otro ejemplo. When did Tom write this letter? Al convertirla en la voz activa a pasiva, primero tenemos que ver que el did me está indicando que la oración está en pasado. Por lo tanto, se va a transformar el verbo to be en pasado. El verbo to be es was or were. Y el write va a ir en la tercera columna, written. Es decir que va a quedar, when was this letter written by Tom? ¿Cuándo fue la carta escrita por Tom? Es decir que la voz activa, que es sujeto, verbo, complemento, al pasarla a pasiva va a quedar el objeto como sujeto, el verbo to be, más la tercera columna de los verbos y el sujeto que hizo la acción, by. También podemos ver que en el tiempo presente el verbo to be es am, is, are, el cual va a cambiar a pasado, was o were. El presente perfecto de have o has been va a quedar y va a cambiar por had been. Future simple will be, y así sucesivamente. Pero vamos a ver la parte más fácil de esto con los tiempos presentes y pasados. Para transformar active to passive sentences, aquí tenemos algunos pasos. Por ejemplo, acá tenemos la oración que está en activa. The postman delivered the letter at 9. Es decir que los carteros reparten las cartas a las 9. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el objeto de la oración. Por lo tanto nos podemos preguntar, ¿qué es lo que ellos entregan? Las cartas. Ahí tendríamos el objeto. Después hay que identificar el tiempo de la voz activa
que sería en presente. Por lo tanto, vamos a utilizar el mismo tiempo del verbo to be, are. Y después tenemos que ver que este verbo lo vamos a colocar en la tercera columna de los verbos. Y quedaría, the letter are delivered at 9. Es decir que las cartas son entregadas a las 9. Practice the active to passive. Acá tenemos algunas oraciones que vamos a ir practicando juntos. The police arrest the suspect late last night. La pregunta es, ¿a quién arrestó la policía? Entonces, acá el objeto sería de suspect. Y como es el sospechoso, está en singular, una persona. Acá nos indica que está en tiempo pasado y vamos a utilizar el verbo to be en pasado. The suspect was. Y el verbo en la tercera columna de los verbos. Y lo demás que sería el complemento. The suspect was arrested late last night. El sospechoso fue arrestado tarde la noche pasada. Siguiente. They found him after an intensive search. Ellos lo encontraron después de una intensa búsqueda. Entonces sería la pregunta, ¿a quién ellos encontraron? A él. Entonces, él va a ser el objeto de la voz pasiva. Como está en pasado, vamos a utilizar la voz pasiva en pasado. El pasado del verbo to be para he es was. Tercera columna acá de los verbos, found. He was found after an intensive search. O sea que él fue encontrado después de un descubrimiento intensivo. Siguiente. Two detectives questioned him and charged him with murder. Dos detectives lo cuestionaron a él y lo encargaron con un asesino. Entonces la pregunta sería, ¿quién fue encargado por los detectives? Él. He was questioned and charged with murder by two detectives. Siguiente. They will take him to court later today. Ellos lo tomarán, ¿a quién? A él. Ellos lo tomarán o lo llevarán a una corte hoy día. Entonces lo tenemos, ¿quién es el objeto? Él. Se mantiene el will be taken to a court later. O sea que él será tomado o llevado a una corte hoy día en la tarde. Bueno, ojalá que les quede claro, es un poco complicado, pero con los ejercicios podemos seguir trabajando con la voz pasiva. Cualquier duda, a mi correo. Goodbye.